Señor, yo estoy en tal situación y Dios no me saca de esa situación. Parece que Él se olvidó de mí. Quizá lo que está pasando en el momento no es lo que nosotros nos esperamos. Tendemos a echarle la culpa a aquel que tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo a qué hora que Dios duerme? ¿Tú crees? Aun cuando tú estás durmiendo, Él está trabajando a tu favor. ¿Dónde está Dios si Él me dio una palabra? Yo no he escuchado la primera vez, Félix, en el que el Padre haya depositado la palabra sobre alguien y no se cumple. Lo que pasa es que nuestros pensamientos nunca van a ser iguales a los de Dios. Dios te da una palabra y Dios te habla y te dice lo que va a hacer contigo, pero tú necesitas ser procesado para tú poder sostener la palabra que el Señor te va a dar. Que nunca te vas a sentir 100% pleno en tu vida, hagas lo que hagas, si no es cumpliendo con la asignación a la cual el Señor te llamó a hacer. Bienvenidos a La Llave Podcast. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides activar la campanita de notificación para que sigas recibiendo este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Y hoy, en este día, Marón, Noche, mira qué hora es. no, yo no sé si está de noche, yo lo que no le veo el sombrero de vacaciones, porque usted estaba de vacaciones aquí. Pero ven acá, pero cada vez que yo grabo, pero la semana pasada fue igualito. No. Incluso, señores, aprovechando aquí, recibimos con un fuerte aplauso al profeta Jefferson Ricardo. Marón, míreme, aprovechando que usted estaba de vacaciones, Tiene un tema serio. trajimos un tema importante. El tema de hoy es: Dios no coge vacaciones. Bueno, se metió Dios. ¿Usted no pensó que hay gente que dice Dios se olvidó de mí? A cada rato. Que Dios ya no tiene un plan para mi vida. No simplemente eso. Yo he escuchado personas diciendo que hasta Dios le tiene odio. ¿Qué? Sí, ministro. Pero el Dios que murió en la cruz por nosotros. Sí. ¿Y por qué que los seres humanos expresan ese tipo de opinión sobre Dios, donde nosotros conocemos a un Dios que siempre está al pendiente de cada uno de nosotros? Lo que pasa es que nuestros pensamientos nunca van a ser iguales a los de Dios. Y la palabra misma dice que así como son más altos los cielos que la tierra, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y muchas veces cuando nuestros pensamientos no están alineados a los de Dios y nosotros vemos que quizá lo que está pasando en el momento no es lo que nosotros nos esperamos, tendemos a echarle la culpa a aquel que tiene cuidado de nosotros. Y empezamos a pensar que el plan que Dios tiene para contigo realmente no es funcional. Cuando realmente Dios sabe lo que está haciendo, Dios está totalmente al control y al cuidado, y Él sabe perfectamente, porque aún en medio de que tú estás durmiendo, así como tú dices que el Señor no coge vacaciones, aún cuando tú estás durmiendo, Él está trabajando a tu favor. Pero es difícil cuando yo voy delante de la presencia de Dios y le digo: Señor, yo estoy en tal situación, y Dios no me saca de esa situación. Parece que Él se olvidó de mí. ¿Tú crees? Lo que pasa es que muchas veces tú crees que Dios se olvida de ti, pero muchas veces Dios permite escenarios para poder glorificar su nombre. Muchísimas veces el Señor permite que cosas te sucedan para que tú entiendas que de Él es el poder. Y por eso muchas veces nosotros nos vemos en medio del charco de situaciones difíciles y creemos que el Señor se los ha olvidado simplemente porque nosotros creemos que no nos ha contestado una oración, pero Él está trabajando. Y todo el escenario que el Señor planificó y planteó fue justo y exactamente para glorificar su nombre. Yo me imagino a José Barón en la cisterna. ¿Qué pensó José? Varón, es difícil. Después de tú ser el favorito de tu papá. Cuando lo vendieron como esclavo, ¿qué pensó José? Imagínate tú. En una situación como esta, sus hermanos lo venden. Sus hermanos, que supuestamente eran aquellos que tenían que cuidarlo, le cogen odio al hombre y deciden venderlo. Y este hombre, después de ser el favorito, el niño mimado de su papá, de la casa de su papá, terminar vendido y de esa manera. Imagínate. Quizás en la humanidad, ¿verdad? Porque nosotros no podemos sacar lo que nosotros somos de la realidad. En la humanidad, quizás en ese momento, José pudo ser que le haya llegado el pensamiento de preguntarse a dónde está Dios en esta situación, ¿verdad? Pero en medio no es como tal lo que nosotros hacemos con los pensamientos que nos llegan, porque el enemigo nos puede ministrar. Puede empezar a preguntarte, pero ¿y dónde está Dios en medio de tu situación difícil? ¿Dónde está Dios cuando tú no tienes comida? ¿Dónde está Dios cuando tu salud no está en la mejor condición? ¿En dónde está Dios cuando todo el mundo te abandona? ¿En dónde está Dios cuando la gente te traiciona? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con esos pensamientos que a nosotros nos llegan? Esa es la diferencia que verdaderamente marca un antes y un después. Los pensamientos que nosotros recibimos los recibe todo el mundo. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros con esos pensamientos? ¿Decidimos nosotros creer a nuestra voz, a nuestra carnalidad, a lo que el enemigo nos pueda decir? ¿O decidimos confiar en que Dios verdaderamente nos llamó? Y el Dios que nos llamó, independientemente de que nosotros estemos en la peor condición de nuestra vida, nos va a respaldar. Hay un problema ahí. Porque José recibe esos ataques
Pero antes él recibió una palabra. Y yo me imagino que quizás él en la cisterna decía, wow, pero ¿dónde está Dios que me ofreció un reinado? Yo me imagino que él cuando fue vendido como esclavo le preguntaba, pero Dios me dijo que yo era rey y estoy aquí. Yo me imagino que cuando él estaba en la cárcel a causa del acoso de la mujer de Potifar, José decía, ¿dónde está Dios si él me ofreció un reinado? Y hay mucha gente hoy en día preguntándose, ¿dónde está Dios si él me dio una palabra? Y a todas esas personas que han recibido palabras de parte de Dios en un momento de su vida determinado y se encuentran ahora quizás en la condición de ser procesados para poder calificar para trabajar en medio de esa palabra, porque la gente no entiende. Dios te da una palabra y Dios te habla y te dice lo que va a hacer contigo, pero tú necesitas ser procesado para tú poder sostener la palabra que el Señor te va a dar y con lo que el Señor va a trabajar a través de tu vida. Porque si tú no eres procesado para ello, al momento en el que esto llegue, tú no vas a saber administrarlo de la manera correcta. Entonces José necesitaba madurez. José necesitaba ser procesado para poder caminar y para poder ser administrador de lo que Dios dijo que él iba a hacer. Y al final, si nosotros vemos, el Señor terminó cumpliendo su promesa y poniendo a José en la posición en la que le correspondía. Pero fue necesario que él fuera procesado. Fue necesario que él fuera trabajado en medio de situaciones difíciles para que en el momento en el que él fuese puesto, cambiado de posición, entendiese que de Dios era toda la gloria y que de Dios era todo el poder. Entonces, a ti que has recibido palabras de parte de Dios y quizás te encuentres ahora mismo en una situación de desesperación, en esa cisterna. ¿Dónde está Dios? Estás preguntándote ahora mismo carnalmente si el Señor se olvidó de ti. Déjame decirte que ahora mismo no es momento de tú preguntar en dónde se encuentra Dios. Porque Dios está presente, evaluándote y confiando justamente en que tú lo vas a lograr. Ahora es momento de que tú camines conforme a lo que el Señor te dijo, aunque tú no estés viendo, tú puedas caminar de la manera correcta, tú puedas direccionarte, avanzar confiando que aunque tú no estés viendo que el milagro está ahí, el milagro está ahí. Y que tú puedas confiar que si el Señor depositó una palabra sobre ti, yo no he escuchado la primera vez, Félix, en el que el Padre haya depositado la palabra sobre alguien y no se cumple. Wow. Solamente, única y exclusivamente, cuando el hombre decide detener el propósito de Dios, entonces el propósito de Dios se detiene. Pero siempre y cuando nosotros decidamos confiar más y decidir escuchar más y creer más en la palabra que el Señor nos dio, a cualquier palabra contraria que pueda levantarse, nosotros vamos a ver el milagro de Dios a nuestro favor. La gente está un poquito malentonada en el sentido de preguntarse de que si Dios toma vacaciones. Porque la gente piensa que Dios es un humano. Dios es un espíritu y Dios no necesita descanso. Y porque la gente recibe una palabra y ve en su vida cosas contrarias a lo que ya Dios le dijo, piensan que Dios se fue de su vida. Piensan que el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Porque Dios me dijo que yo seré un profeta, pero hoy yo me veo en el suelo. Hoy yo me veo sin dinero. Hoy yo me veo sin nada. El profeta en la iglesia me profetizó. Te veo en las naciones. Te veo en todo tipo de nación. Y yo me siento sin dinero. No tengo pasaporte. No tengo nada. Dios se olvidó de mí. Wow. ¿Y cuántas veces yo he escuchado esto? Porque tú lo dices y verdaderamente yo he escuchado esto muchas veces. Gente que me ha dicho, ministro, yo siento que verdaderamente o fue una emoción de alguien o esto, pero no creo que haya sido la voz de Dios. Cuando verdaderamente Dios no se equivoca en el hablar. Ahora bien, nosotros como hijos debemos de aprender a caminar confiadamente. Porque la misma palabra nos dice que hay un objeto clave en esto, que hay un ingrediente secreto en esto, y es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, convicción de lo que yo no estoy viendo. Entonces, es muy fácil caminar cuando yo estoy viendo, pero cuando yo no estoy viendo es difícil caminar. Ahora bien, la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que en medio de estas situaciones difíciles, si nosotros verdaderamente deseamos agradar a Dios, necesitamos caminar ¿cómo? En fe. Caminar de la manera en la que Dios desea que nosotros caminemos es empezar a creer que si el Señor depositó un ministerio sobre nuestras vidas, empezar a caminar en base a ese ministerio, aunque estemos viendo completamente lo contrario, sin fe es imposible agradar a Dios. Y solamente a través de la fe nosotros vamos a poder ver las proezas que el Padre estableció para nuestra vida. Como seres humanos pasamos momentos difíciles. Pasamos muchísimas dificultades. No pasaba momentos... Varón, míreme. Si usted supiera que yo estoy pasando actualmente por un proceso. No, pero tiene que contarme eso. Ahorita. Se lo contamos más adelante. No, en serio, tenemos que hablar de eso seriamente. Les voy a contar el proceso más adelante, pero nosotros pasamos por dificultades. Todos pasamos por momentos de escasez. Y en esos momentos justos, nosotros decimos, wow, pero Dios se olvidó de mí.
porque se supone que yo debería estar bien de acuerdo a la palabra que Él me dijo. Lo que pasa es que en esos momentos nosotros tenemos que acordarnos de la palabra. ¿Qué? Tenemos que acordarnos de la palabra, porque que en la misma Biblia nos dice, tú me vas a mostrar tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Entonces quiere decir que si yo tengo una palabra de parte de Dios, que es lo más importante, yo tengo que empezar a caminar en fe para que esa palabra pueda tener funcionalidad. Si nosotros nos quedamos con la palabra estancada, lamentablemente, no vamos a recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Pero Dios te está mandando, ok, ya te di la palabra, necesito ver que tu fe esté activada, que tú empieces a caminar conforme a lo que yo te dije, aunque tú no tengas la finanza, aunque tú no tengas quizás las puertas abiertas en el momento, ya yo estoy obrando a tu favor, pero es necesario que tú te muevas para que tú puedas ver el milagro en función. ¿Y qué le decimos a esas personas que quizás han abortado un poquito el propósito? Han soltado el propósito de Dios porque dice, Dios se olvidó de mí. Dios me dijo que yo seré de bendición para todo el mundo, pero como que la bendición se convirtió en algo extraño porque yo de bendición no tengo nada. Y abortamos la palabra a causa de la situación y el momento que yo estoy viviendo o atravesando. Mira, yo sé que no es fácil, en verdad. No vamos a venir de que pintar, de que nosotros somos lo que... Digo, yo soy un joven con inteligencia emocional. Pero acá, no, hay que repetir eso. No vamos a decir que nosotros somos los superhéroes, ¿verdad? No vamos a decir que nosotros somos los superhumanos, que no pasamos por situaciones difíciles. Pero hay momentos en los que usted tiene que sacudirse. Espérate, Barrio. Espérate, ministro. Hay momentos en los que tú tienes que verdaderamente entender que Dios tiene el control. Y si tú entiendes que el dueño de la creación tiene el control de lo que dijo sobre ti, tú tienes que caminar por encima de que tú estés viendo que hay situaciones difíciles, porque hay muchas veces que la cosa se te pone dura. Hay mucha gente que como le pasó a José, la gente cercana lo traiciona. Hay muchas veces que la gente que antes te apoyaba, de momento ya empieza a juzgarte, a dudar de ti. Tú pasaste por una situación y ya te tumban al suelo, hacen de ti leña de árbol caído. Muchas situaciones difíciles, eso yo lo entiendo. Pero yo quiero recordarte a ti que escuchas este video, que a ti no te llamaron los hombres. Que aquí, a quien te llamó verdaderamente y te dijo que te iba a respaldar, era Dios. Y si el Señor depositó una palabra sobre ti, es momento de que tú empieces a caminar creyendo en lo que el Señor dijo que iba a hacer, porque verdaderamente Él lo va a hacer. Y es momento de que nosotros entendamos, está bien, los hombres nos golpearon, está bien, fuimos maltratados, está bien, se nos cerraron puertas, está bien, nos pasaron situaciones. Pero es momento de creer en lo que Dios dijo de nosotros para que podamos ver el milagro de Dios moverse en nuestras vidas. Es momento de avanzar, de creer y confiar en lo que Dios dijo, porque lo que Dios dijo, Él lo hará. Amén. Y aprovechando, líder, que usted tiene ese flow de que está vacacionando. Varón, usted no había salido en un video de la llave con esos lentes. No, eso es vaca. Eso es vaca. No, eso es vaca. Dimensiones que vamos a aplicar después. Esos son unos lentes de vacaciones. No, y usted como buen turista, ¿cómo a qué hora que Dios duerme? Porque la gente dice que Dios toma vacaciones. ¿Tú crees? Yo no sé a qué hora es que Dios duerme, porque la gente vive expresando que Dios toma vacaciones porque no lo siente presente. Yo estoy orando y no lo siento. Yo estoy leyendo la palabra, pero no siento. Quizás esa parte donde la piel se me pone como gallina, como dice la gente. Porque quizás la gente dice, no sentí que se me erizó la piel, parece que Dios no está ahí. Wow. El problema es que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar y en todo momento. ¿Entiendes? Entonces muchas veces la gente entiende, yo no siento quizá a Dios igual que antes, porque antes tuviste una experiencia especial con el Señor, pero el Señor se manifiesta de diferentes maneras y Él siempre está allí. Aun cuando tú te sientes más solo que nunca, más sola que nunca, allí está Dios, velando por ti, cuidándote. Pero nosotros tenemos que entender verdaderamente que Él está ahí. Aun cuando nosotros estamos durmiendo, aun cuando estamos descansando, aun cuando nosotros hemos decidido tirar la toalla, poner el ministerio a un lado, ahí está Dios, esperando por nosotros. Dios nunca descansa y siempre está peleando a favor de sus hijos. Y nosotros traemos este tema para agarrarte ahí, quédate ahí, porque Dios no toma vacaciones. Pero y el problema es que los hombres queremos tomar muchas vacaciones. Es el problema, es que lo queremos agarrar. Y nosotros que tomamos vacaciones en el llamado de Dios. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Nosotros que Dios nos da una palabra y nosotros decidimos que... Yo me voy a dar un tiempo porque sí, yo soy el ministro... No, varón, no. Explícame a esa gente que se toma vacaciones en el llamado de Dios.
Si Moisés se hubiese cansado al momento de que Dios lo llamó a libertar al pueblo, entonces imagínate qué hubiese pasado del pueblo. Si los ministros que Dios llamó hubiesen decidido que no, que iban a vacacionar en el momento de estar cumpliendo la asignación, entonces ¿qué hubiese pasado con la asignación de parte de Dios? O sea, es momento de que nosotros entendamos que nosotros tenemos una responsabilidad. Más que con los hombres, tenemos una responsabilidad con Dios. Independientemente de que las cosas se pongan difíciles, nosotros tenemos que caminar de la manera correcta. Sin importar quién decida estar o no estar, quién decida apoyarte o no apoyarte. Si Dios te llamó a algo, camina conforme a tu llamado, porque lo que Dios dio, Dios lo respalda. Pero si yo no tengo, como usted dice, ese apoyo de las personas, si las personas piensan que lo que Dios me dijo es una locura, por ejemplo, como José, por ejemplo, como David, que cuando estaba en ese campito allá cuidando ovejas. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Noé se hubiese detenido de construir el arca? Aún porque yo me imagino que hace un hombre de esta edad juntando todos estos palos, juntando toda esta madera, ¿verdad? De momento todo el mundo dice, este tipo está loco. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre que ha dejado de hacer sus responsabilidades para ponerse a construir un arca de tal magnitud, de tal tamaño? ¿Qué hubiese pasado si él hubiese desistido de su asignación? ¿Qué pasa? Todo el mundo hubiese muerto. Mueren los animales, muere todo el mundo, porque ya Dios había depositado una palabra. Y yo me imagino que la gente lo estaba llamando loco. Yo me imagino que todo el mundo diciendo, pero ¿cómo es posible que este hombre haya dejado de hacer todo lo que le correspondía hacer para ponerse a estar juntando tablas? Ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, y el hombre estaba decidido, varón, estaba entregado verdaderamente. Ponerse a construir un arca no es una tarea fácil realmente. Un arca de tal tamaño, cuando nosotros vemos la magnitud y el tamaño, y todos los animales que estaban ahí, que no sé por qué Noé dejó entrar la cucaracha y los mosquitos, pero... Oh my God. ¿verdad? Pero viendo todos los animales que estaban ahí, ministro, ¿verdad? Nosotros entendemos que era un arca de una buena cantidad de tamaño, y le costó tiempo, esfuerzo y trabajo. Y en medio de ese tiempo, esfuerzo y trabajo, la gente pretendía que Noé estaba loco. Pero cuando vieron verdaderamente el resultado y la razón por la cual de que venía este diluvio y era necesaria esta arca para salvar a esas personas que estaban ahí, esos animales que estaban allí, verdaderamente entendíamos que lo que parecía que no tenía propósito en un determinado momento, entonces cobra propósito y cobra vida en las manos de Dios. Entonces, aunque la gente te llame loco por tú caminar conforme a lo que estás caminando, es necesario que tú camines y empieces a avanzar en lo que Dios te llamó a hacer. Porque aunque ahora no tenga sentido, más adelante tú vas a ver cuál es el sentido y la razón de por qué el Señor permitió que esas cosas sucedieran. Es importante que la gente sepa que Dios necesita de nosotros. Dios necesita de nosotros en el sentido de que Dios te da la palabra, pero nosotros tenemos que empezar a accionar y caminar conforme a esa palabra que Dios nos está dando. Porque a veces la gente piensa, recibí una palabra de parte de Dios, la vida se me hizo el color de rosa, ya se me acabó el sufrimiento, ya como dicen muchos, me saqué la lotería, hasta otros dicen, ya Dios me habló, me saqué la lotería, ya yo estoy en la abundancia. Y Dios necesita de ese apoyo de nosotros, de que nosotros le podamos decir, Señor, mírame, confía en mí. Señor, mírame, yo me voy a cuidar para ti. Señor, mírame, yo voy a confiar en aquella palabra que tú me diste. Porque este asunto es de que Dios deposita la palabra, pero yo tengo que aprender a caminar conforme a esa palabra sin importar nuestras situaciones, porque esa es la limitante del ser humano. Las situaciones que nosotros se nos atraviesa mediante esa palabra que recibimos. ¿Por qué siempre? Siempre los cristianos nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué siempre? ¿Por qué nosotros cuando recibimos esa palabra de parte de Dios vienen los peores ataques de nuestra vida? Porque el enemigo siempre va a intentar detener el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros entendamos que la fe sin obra es muerta, que tenemos que caminar para poder ver lo de Dios y que por encima de que se levante. Por eso es que en un determinado momento están bien escritos en las escrituras que dicen ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni absolutamente nada creado podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nosotros necesitamos entender que sí vamos a tener tribulaciones, no estamos exentos de tribulaciones. No es que Dios te llame y te va a decir, Félix, tú tienes que hacer esto y ya tú vas a tener el camino limpio. Se te van a presentar circunstancias. Ahora tú tienes que aprender a glorificar el nombre de Dios a través de las circunstancias. Y cada momento y cada situación que se te presente, tú puedas decir, en lugar de, wow, se me presentó algo difícil, tú puedas decir, esto es un momento para yo glorificar el nombre de Dios. Esto es un momento, esto que se está viendo como prueba, es un momento para yo glorificar el nombre de Dios.
Y muchas veces nosotros nos quillamos porque entendemos que necesitamos contar con Dios. Pero la pregunta sería, ¿puede Dios contar con nosotros? ¿Está Dios contando con nosotros? O sea, nosotros nos molestamos cuando vemos que algo no se nos da como queremos y ahí de una vez queremos reclamarle a Dios porque entendemos que nosotros tenemos que contar con Dios. Pero está el Señor contando con nosotros. Ay, mi madre, líder. ¿En qué problema fuerte se está metiendo con esta gente que está aquí? Dios puede contar contigo. Pregúntate dónde tú estás mirando este video. Dios puede contar contigo. Y ahí, líder, yo quiero que nosotros le demos ese último consejo a aquellas personas que nos escuchan, que han sentido que Dios ha tomado vacaciones o incluso han tomado el llamado de Dios en una esquina de su casa y se han olvidado de lo que Dios le dijo y actúan conforme a como ellos les parezca o conforme a como ellos quieran y se han olvidado del llamado de Dios. La palabra dice y establece que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final son de muerte. Y aquí es donde está el problema. Tú puedes abandonar el ministerio, tú puedes abandonar el propósito de Dios, tú puedes abandonar absolutamente todo lo que Dios estableció para tu vida. Pero tengo algo que decirte en esta hora, y es que nunca te vas a sentir 100% pleno en tu vida, hagas lo que hagas, si no es cumpliendo con la asignación a la cual el Señor te llamó a hacer. Por eso, si tú puedes abandonar justamente el ministerio y decir, yo no me voy a dedicar a eso, yo me voy a dedicar a hacer dinero, voy a dedicarme a hacer esto, lo otro, voy a dedicarme a esto, pero tú nunca, por más bien que tú puedas estar quizás materialmente, financieramente, nunca te vas a sentir 100% pleno, que como estar cumpliendo con la voluntad que el Padre te mandó a hacer. Y yo sé que en algún momento de tu vida tú has sentido que aunque estás bien, quizás financieramente o económicamente, te sientes mal porque sabes que tienes una asignación de parte de Dios que no estás cumpliendo. Y es momento de que tú entiendas que Dios te llamó para grandes cosas y que necesitas retomar. Está bien, si tomaste unas vacaciones, no te juzgamos porque todos somos seres humanos. En algún momento, tú o yo nos podemos sentir cansados. Eso es normal en los seres humanos, pero es necesario que nosotros retomemos aquello que nosotros hemos dejado a un lado y sigamos caminando porque es necesario que nosotros podamos cumplir aquello con lo que el Señor nos mandó y nos asignó. Que cuando lleguemos a los pies del Señor, que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor pueda decirnos, buen siervo y fiel, hiciste lo que te mandé a hacer. Dios no toma vacaciones. Independientemente de tus problemas, de tus dificultades, Dios siempre está ahí presente en cada situación. Y siempre lleva esta palabra que dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé su fruto, aunque ya no hayan vacas en los corrales, con todo y eso yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Dios está al cuidado y pendiente de ti. Incluso dejó 99 y fue detrás de ti. Él no toma vacaciones. Siempre está presente en tu corazón y en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast.